Buenas tardes, mi nombre es Manuela Gaviria y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, la televisión más humana. Les recuerdo que estamos en las redes sociales, síganos en Facebook, en Pasa la Voz y le pueden dar me gusta. Y también estamos en Twitter, en @PasaLaVozDH, hoy con el hashtag numeral Palacio de Justicia. Justamente hace 30 años, un 6 de noviembre, el país conoció aquello que se denominó el Holocausto del Palacio de Justicia. Guerrilleros del M-19 se tomaron la sede de la rama judicial y el Estado respondió de manera cruenta y desproporcionada. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado colombiano por crímenes cometidos en la retoma del Palacio. ¿Qué dice la Corte Interamericana sobre estos hechos y qué ha hecho el Estado a partir de la sentencia que emitió la Corte? Hoy, en Pasa la Voz, hablaremos de la sentencia en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado por violación de derechos humanos en la retoma del Palacio de Justicia. Para esto nos acompañan dos mujeres invitadas. Está con nosotros Rosa Milena Cárdenas, ella es hermana de Luz Mari Portela, una de las desaparecidas en el Palacio de Justicia, en la retoma del Palacio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y también está con nosotros Yomari Ortegón. Yomari es abogada del caso del Palacio de Justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Antes de empezar nuestra conversación con ellas escuchemos qué nos dijeron las personas en las calles de Bogotá. Les preguntamos qué pasó hace 30 años en el Palacio de Justicia. Hoy en Vox Populi estamos preguntándole a los bogotanos si saben lo que ocurrió durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Bueno, realmente lo que sé de esa época es que fueron un grupo llamado los M-19 quienes querían entrar al poder y de alguna manera pues atacaron de esa manera, ¿no? Cuando no vieron sus respuestas. Empezó una balacera en el Palacio de Justicia. La verdad fue una toma fuerte, intentando quizás tomarse el poder. Fue una masacre completa. Ellos lo hicieron como una manera de protesta y aún no se aclara quiénes estaban y dónde están los que desaparecieron, si hubo intervención del gobierno o de verdad fue solamente la guerrilla. Pues tenemos ideas que fue por cosas de políticas, no lo esto. Fue algo que pasó acá, que tuvieron, ¿no?, muchas personas, aún no se encuentran algunas. El mayor implicado fue el grupo del M-19, donde pues ingresaron a la fuerza, donde hubieron muchos desaparecidos. Hubo una toma para mí y para muchos fue pacífica del M-19, pero el gobierno, los soldados, la policía, los cogieron a las malas, los masacraron, llevaron mucha gente secuestrada, luego los mataron, culparon a los que no eran y esperamos que algún día la historia cuente las verdades sobre todo esto. Pues recuerdo que se tomaron el Palacio del M-19, entró el ejército y ya después no apareció un poco de gente y eso fue culpa del ejército. Todo lo que se oía por los clamores de la gente, que la dejaran salir, que por Dios cesaran al fuego y no quisieron. Entonces el ejército se tomó el palacio y hubo mucha muerte de ese día. Eso le echan la culpa a un narcotraficante que está muerto, a un coronel que ni siquiera se puede defender, es un misterio. Luz Mari, bueno, como escuchamos, hay muchas versiones sobre lo que pasó hace 30 años en el Palacio. Tu hermana estaba allí, tu hermana Luz Mari Portela. Cuéntanos qué pasó con ella ese día. Bueno, buenas tardes. Luz Mari Portela León ese día estaba en la cafetería del Palacio de Justicia
Ella fue a reemplazar a mi madre, Rosalvina León, quien era la que trabajaba en la cafetería del Palacio, en la parte de adentro de la cocina. Mi mamá se encontraba incapacitada y Luz Mari fue 2 días antes a reemplazarla en sus labores. ¿Qué pasa después de los hechos del Palacio? Bueno, pues mi hermana se encuentra ese día ahí trabajando, sucede la toma y la retoma del Palacio de Justicia y a partir del 6 de noviembre no la volvemos a ver. Empieza la búsqueda de mi madre por ella y es básicamente eso, o sea, ella... ¿A tu hermana la desaparecen? La desaparecen forzadamente. Ella sale hacia el Palacio, hacia la Casa del Florero viva y después no vuelve a aparecer. Yomari, ¿qué dijo la Corte Interamericana acerca de los hechos que nos relata justamente Rosa Milena que le sucedieron a su hermana? ¿Qué nos aclara la Corte frente a este día? Buenas noches, Manuela, Rosa Milena. Buenas noches a los televidentes de Pasa la Voz. La Corte Interamericana dictó una sentencia el pasado 14 de noviembre. Quiere decir que en ese momento estamos casi a cumplir 1 año de la sentencia. Esta sentencia por primera vez le da la razón a los familiares. Quiere decir que ante todo es un reconocimiento a una lucha de 30 años, a una persistencia preguntando dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia, qué pasó y por supuesto en búsqueda de justicia. La Corte Interamericana establece varias cosas importantes. Como vimos, mucha o gran parte de la sociedad colombiana recuerda la toma por parte del M-19, pero muy poca gente se pregunta qué pasó después de que entró el ejército y rescató a los rehenes que tenía el M-19. Bueno, lo que dice la Corte es que se pudo establecer que existían puestos del ejército donde se seleccionaba a las personas, lo que se conoce como grupos de sospechosos o especiales. ¿Cómo los seleccionaban? Se ha podido saber que seleccionaban a los pobres, a los que estudiaban, a los que tenían ciertas inclinaciones sociales, académicas. A estas personas no las liberaron, las llevaron al 2º piso de la Casa del Florero. Algunas fueron torturadas allí, otras fueron llevadas a instalaciones militares para seguir siendo torturadas. Y de un grupo, pues no sabemos hasta ahora su paradero. La Corte respecto de ese grupo establece que hubo desaparición forzada. Otro caso que trabaja la Corte es el caso del magistrado Urán, también de ejecución que es un caso de ejecución extrajudicial. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir hablando de este importante tema. Continuamos en Pasa la Voz y estábamos hablando con Yomari justamente de esas clarificaciones que nos da la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Qué otras cosas podríamos agregar, Yomari? Bueno, algo importante que señala la Corte es que el ejército sabía de la toma, que no hizo nada para prevenirla y que como consecuencia tenemos el saldo que hoy conocemos. Algo muy importante que establece la Corte es que estamos ante casos de desaparición forzada. Los militares acusados han sostenido que las personas respecto de las que hoy no se sabe su paradero estarían perdidas o que estarían confundidas, pero en este caso está absolutamente claro que estamos ante el fenómeno de desaparición forzada. Es decir, fueron detenidas por el ejército, sus familias preguntaron por ellas y a pesar de que estaban en poder del ejército, no se sabe hoy cuál es su destino. Paradero. Justamente sobre ese tema, hace pocos días escuchamos que se encontraron restos de los cuerpos de 3 mujeres, de Luz Mari Portela, de Cristina del Pilar Guarín y de Lucia Amparo Oviedo. Rosa, ¿cómo ustedes los familiares tomaron esta noticia, este hallazgo de los restos de tu hermana? Bueno, Medicina Legal y la Fiscalía nos rinden un informe de unas exhumaciones y unos análisis de cuerpos que ellos están realizando, entre los cuales da que el cuerpo de Luz Mari Portela aparece.
hacen unas pruebas técnicas y nos dicen que ella se encuentra enterrada bajo otro nombre, bajo el nombre de la señora Lilia Mora, en el cementerio del norte. Pues estos hallazgos hoy nos confirman todavía más las dudas que siempre hemos tenido del paradero de mi hermana. O sea, si ella está bajo la potestad del ejército, si ella sale viva para la casa del florero, ¿por qué no la entregan ahora muerta, calcinada y bajo el rótulo de otra persona? Pues esto nos ha dado muy duro a nosotros como familiares, porque hasta el 19 de octubre la mantuvimos viva en la memoria, viva en nuestra familia, viva en nuestros recuerdos. Y ahora acrecenta es la pregunta, ¿por qué? Y que nos digan la verdad, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué no la entregan ahora sí? ¿A ustedes todavía no les han hecho la entrega de esos restos para que ustedes hagan pues un acto para darles la sepultura? No, Fiscalía y Medicina Legal nos rinden un informe, nos dejan ver los restos, pero de todas maneras nosotros como familiares hemos pedido que se haga una auditoría internacional. Queremos que del análisis de los cuerpos nos puedan decir lo que más se pueda, que queremos saber la verdad de qué pasó con ellos, cómo muere ella, por qué está calcinado su cuerpo y por qué aparece ahora y en estas condiciones. Sí, justamente se despiertan muchas dudas porque, bueno, este es un anuncio que se da también recientemente, pero también se le agrega otro, y es, por ejemplo, la llamada a juicio de 14 militares por el crimen de tortura. Entonces, ¿uno cómo relaciona eso justamente con esas obligaciones que tiene el Estado de investigar a partir de la sentencia de la Corte? Yomari, ¿cómo interpreta uno esos avances, pero también tantas irregularidades? Sí, algo importante de la sentencia de la Corte es que establece que en este caso no ha habido una investigación adecuada, ni en los casos de tortura, ni en los casos de ejecución, ni en los casos de desaparición forzada. También queda absolutamente claro que desde el comienzo hubo una manipulación de los cuerpos y la evidencia para evitar justamente la justicia. Entonces creemos que hoy se habla de retos y nuevas preguntas que se anuncian para la Fiscalía con estas recientes revelaciones. Lo primero es el establecimiento de la verdad. Después de 30 años de ocurridos los hechos, ninguno de los familiares tiene una respuesta sobre qué ocurrió, sobre por qué, sobre quiénes son los responsables, cómo ocurrieron. Y por supuesto que un segundo desafío tiene que ver con darle respuesta al resto de familiares. Nosotros sabemos, y en esto hemos acompañado a Rosa Milena y el resto de familiares, que la desaparición forzada implica un dolor diario. Es un dolor diario que debe cesar. Y es un mensaje que tanto familiares como quienes les hemos acompañado estamos transmitiendo en estos 30 años. La sentencia de la Corte, el aniversario número 30 de estos hechos debe servir para que el Estado efectivamente cumpla esos compromisos, por razones humanitarias, por razones jurídicas, por razones políticas, porque es el momento en que, si estamos hablando de paz, esa paz requiere que se fundamente en la verdad, se requieren que se fundamenten respuestas para Rosa Milena, para el resto de familiares de estos graves hechos. Y bueno, es indudable que esta sentencia de esta Corte pues es el fruto del esfuerzo de esa búsqueda interminable que han llevado a cabo los familiares en compañía de las organizaciones durante 30 años. ¿Por qué ustedes recurren a la Corte Interamericana? Bueno, nuestros padres, que son los que inician esta lucha, ven que el Estado colombiano aquí no ejerce justicia, que no se oyen esas verdades que están a gritos, esas pruebas que ellos mismos han visto. Entonces acuden a instancias internacionales para ver si el Estado se siente presionado y nos ayuda en la búsqueda interna de la verdad, de la justicia y de encontrarlos a ellos. Y bueno,
y logran el resultado de la sentencia, pero también la pregunta es, ¿qué tanto plazo tiene el Estado para cumplir con esto, Yomari? O sea, ¿va a seguir otra espera eterna de otros 30 años a ver si cumple con la sentencia? ¿Hay algunos tiempos o esto es...? Sí, la mayoría de las medidas tienen 2 años de cumplimiento. Estamos en el límite de 1 año, en el momento en el cual tienen que cumplirse varias medidas. Por ejemplo, la Corte ordena al Estado un reconocimiento público de responsabilidad que debe ser acordado con los familiares. Es un reconocimiento que debe dignificarles, es un reconocimiento en el que esperamos pida perdón, es un reconocimiento que esperamos sea un avance hacia la verdad, es un reconocimiento que debe transmitir a las fuerzas militares el mensaje de que estos hechos son inadmisibles en una sociedad democrática, que ninguna persona debería estar buscando a otra, que todos los familiares en Colombia, todas las víctimas de algún hecho violento merecen justicia y que esto es inaceptable y que por supuesto debe ser un paso para que las fuerzas militares se reformen y que en efecto en un futuro respeten y garanticen efectivamente los derechos humanos. Es decir, sí, o sea, de esta tragedia tienen que salir experiencias y medidas concretas para que no se vuelva a repetir, ¿no? Esa es la idea, que esto no vuelva a suceder. Vamos a ir entonces a una pausa y ahorita continuamos en Pasa la Voz. Continuamos en Pasa la Voz. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Hoy estamos con el hashtag numeral Palacio de Justicia. Es hora de que conozcamos nuestra píldora de derechos humanos. Escuchemos a Aura María Díaz, directora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADES. Ella nos contará qué es la desaparición forzada. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que afecta en lo más profundo a las familiares víctimas, proporcionándoles un duelo cristalizado en el tiempo, un duelo por siempre, un duelo eterno. La desaparición forzada en Colombia suma, según las organizaciones de víctimas, según la Unidad de Víctimas y la misma Ley de Justicia y Paz, más de 45.000. Creemos que es una cifra enormemente alta, teniendo en cuenta que este número de desaparecidos supera, sumado, todas las dictaduras que hay en América Latina. Rosa, como escuchamos en el Vox Populi, la gente no tiene conocimiento de que en los hechos del Palacio hubo desaparición forzada y tienen una idea en donde el responsable es la guerrilla y no se conoce mucho de cuál fue el actuar del Estado en esta situación. Esa noción, ¿cómo ha afectado a las víctimas? Bueno, pues nosotros hemos sido estigmatizados como guerrilleros. También es una excusa que ha usado el Estado para tapar todos los hechos. Entonces, el decir que todos eran guerrilleros o personas tratadas especialmente le daba el derecho al ejército de actuar como actuó. La ausencia de un ser querido durante 30 años rompe familias, rompe lazos, y por lo menos la vida de mi madre hasta el último día de su muerte fue en búsqueda de su hija, de saber qué pasó y de por qué nunca volvió a casa. Porque nunca, o sea, además de que los familiares se meten en esa búsqueda por ese ser querido, pensando que en algún momento va a llegar a su casa, tienen que además sortear esa estigmatización y señalamiento. A mí me surge la pregunta, Yomari, si esa estigmatización y señalamiento también repercutió en el tema de la justicia. O sea, ¿será que me meto a investigar casos donde seguramente las personas víctimas son guerrilleros? ¿O cómo es esa asociación también de que tanto investigo sabiendo que las víctimas son guerrilleros y que de pronto no merecen también tener ese acceso a la justicia? Sí, en este caso la lucha de los familiares ha sido muy difícil desde el comienzo, ¿no? Sí. Desde el comienzo no hubo una investigación contra miembros de la fuerza pública. Si recordamos, solamente hasta el año 2000 se tipificó en Colombia el delito de desaparición forzada.
Es decir, antes no tenían ni siquiera un juez al cual acudir para decir dónde está mi familiar. Ni apelar al delito en concreto. Veas que aquí está en este Después código. de 2001 fue la lucha para que abrieran la investigación, para que se buscaran responsables. Ahora la lucha es para que haya un plan de búsqueda, que son cosas elementales que debieron hacerse hace 30 años. O sea, la lucha de los familiares aquí ha sido muy dura. Las decisiones recientes que mencionabas en el caso de tortura también lo reflejan. Desde el mismo momento de los hechos, las decisiones de 1986 ya establecen los casos de tortura, ya establecen quiénes son los responsables y rápidamente actuó la jurisdicción penal militar para evitar que esas personas fueran condenadas. Es decir, aquí ha habido toda una falta de voluntad, ha habido manipulación de pruebas, ha habido manipulación de evidencia y ha existido durante muchísimos años una decisión de no investigar, con momentos diferentes, ¿no? Nosotros hemos rescatado la actuación valiente también de la fiscal Ángela María Buitrago, de la jueza Jara, quienes a pesar de amenazas, hostigamientos que incluso se extendieron a su familia, llevaron adelante las investigaciones. Nos parece un poco indigno, incluso con ese trabajo de estas fiscales y jueces, que en la última época las decisiones no se han tomado. En el caso del magistrado Urán, se espera desde hace ya 3 años resolución de situación jurídica. En el caso de los desaparecidos hay un juicio en espera de sentencia. No se han resuelto solicitudes de pruebas, de vinculaciones que se han hecho a la Fiscalía. Entonces, las recientes decisiones, por supuesto, son un cambio, pero el tono general durante estos 30 años ha sido de impunidad. De impunidad. Rosa María, ¿qué piden las víctimas? ¿Qué exigen las víctimas al Estado, también a la sociedad? Bueno, al Estado colombiano que cumpla con la sentencia. La sentencia trae para que el Estado nos ayude psicosocialmente, o sea, una ayuda psicológica, de salud. También da al Estado que haga un acto público de perdón hacia las víctimas para que esto no vuelva a suceder, o sea, para que la gente se entere de qué pasó ese día y que esto no puede seguir pasando en nuestro país. También hay el hecho de que nos hagan un documental, pero desde las víctimas, que nosotros también podamos contar nuestra verdad y las cosas que nos han sucedido durante todo este tiempo. Bueno, Rosa Milena, tú tienes una invitación muy especial para finalizar el programa, cuéntanos cuál es. Muchas gracias, sí, los esperamos a todos y a todas mañana en la Plaza de Bolívar. Es la conmemoración número 30 años en espera de nuestros familiares y de que haya justicia y verdad. Bueno, hasta aquí va nuestro programa en el día de hoy. Los espero el próximo jueves aquí en Canal Capital a las 6:30 de la tarde. Como siempre, los dejo con nuestra sección ¿Cuál es su rollo? Hoy veremos el tráiler, que es un homenaje audiovisual denominado 30 años esperando justicia, realizado por el Cajar y participan varios actores y actrices muy reconocidos en el mundo de la televisión nacional. Los dejo y pues les agradezco también a nuestras invitadas la presencia el día de hoy. Hasta pronto. Soy Ana Rosa Castiblanco. Soy Cristina del Pilar Guarín Cortés. Soy Bernardo Beltrán Hernández. Soy Lucia Amparo Oviedo Bonilla. Me llamo Gloria Anzola de la Nao. Soy Carlos Augusto Rodríguez Vera. Soy Norma Constanza Esguerra Forero. Soy Luz Mari Portela León. Soy David Susper Celis. Soy Irma Franco Pineda. Soy Héctor Jaime Beltrán Fuentes. Soy Gloria Estela Lizarazo Figueroa. Soy Carlos Horacio Urán Rojas. Desde hace 30 años. Mis hermanos y yo. Mi familia y yo. Mi Alejandra. Mi Cecilia. Mi esposa. Mis hijas y yo. Mi hija Maritza. Mi mamá Carmen, Motas, mis hermanos, una sobrina que no me ha conocido. Mis hijas, mi esposa, mis padres, mis hermanos y yo. Mis sobrinos. Debbie, mi hija, mi hermana Amparo. Mi hermano René. Ellos y yo. Mi familia y yo esperamos justicia. Esperamos justicia.